¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal. Eso, que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. En esta ocasión voy a sustituir las lámparas de la matrícula de mi coche por unas lámparas LED luz blanca. Bien, hasta ahí todo normal. Pero, ¿qué tienen de especial estas lámparas que no tienen otras? Pues quédate en el vídeo y lo vas a comprobar, porque las demás se funden y estas no. Y como veis, son dos bombillas del tipo T10 que en su día nos mandó la marca Bosja. Y te estarás preguntando por qué digo que este tipo de lámparas no se rompen y las demás sí. Pues bien, porque su cuerpo es una estructura de aluminio, con lo cual el LED cuando trabaja y genera calor lo va disipando gracias a este cuerpo. Tener en cuenta que este tipo de LED sufre más en los viajes largos, genera muchísimo calor y si no consigue disiparlo, el LED muere. Y como estás viendo en estas imágenes, con un pequeño destornillador pulsamos el perno que tiene el portalámparas y ya podemos desanclarlo de su ubicación. De esta manera podemos girar el portalámparas, sacamos la bombilla y ya podemos montar nuestra bombilla con cuerpo de aluminio. Quiero decirte también que la tonalidad de la lámpara que estoy montando es 6500K. Es una tonalidad de luz blanca y actualmente los coches de gama media y alta son las que están montando de fábrica. Y mientras termino de montar la segunda bombilla, te invito a que te suscribas a mi canal, conectes la campana para que YouTube te avise de cuando saco un vídeo y si te ha gustado este, regálame un buen like. Y ya por fin tengo montadas mis dos bombillas. A continuación te dejo unas imágenes para que veas cómo quedan. Bueno, amigos, y como habéis visto, ya tiene mi coche instalada unas lámparas LED de luz blanca en la matrícula y además tardarán mucho tiempo en fundirse. Bueno, y ya por último, lo único que me queda es despedirme. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado y como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.